La parábola de el hijo pródigo es una de las más famosas de las que Cristo dijo. Este hijo pródigo pidió a su padre que le diera su porción de la herencia, porque deseaba separar sus intereses de los de su padre y manejar su parte según su propia inclinación y deseo. El padre aceptó esta petición y el hijo egoístamente se apartó de él a fin de no sentirse molesto con sus consejos y con sus reproches. El hijo pensó que sería muy feliz cuando pudiera emplear su parte de la herencia de acuerdo a como bien le diera el placer, sin sentirse coartado entonces por las advertencias o las restricciones que su padre le podría colocar. Él no deseaba sentir esa molestia ni obligación hacia su padre. Sentía que su padre generoso progenitor sencillamente le daba su dinero y él en un espíritu egoísta y rebelde partiría a hacer lo que quisiera. Así que cuando él recibió el tesoro, del cual obviamente era indigno, se alejó como si hasta tal vez quisiera olvidarse de que tenía un padre y despreció la restricción y decidió plenamente entregarse al placer como bien quisiera. Así que después de haberse gastado en su complacencia pecaminosa lo que él había recibido de herencia, justamente llega en ese momento una hambruna sobre el país y se sintió que no tenía cómo mantenerse. Así que comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y por todos esos placeres extravagantes en los cuales había gastado su dinero y se vio obligado a descender de esa vida que tenía de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante llamado el oficio del porquerizo. Así que en un momento después de haber estado en ese estado tan lamentable, sintió la necesidad de su padre y por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo esas privaciones por su desobediencia y que eran consecuencia de haberse separado de su padre. Por un momento llegó a pensar en los privilegios y bondades que los mismos trabajadores gozaban libremente mientras trabajaban en la casa de su padre, mientras él perecía de hambre. Así que humillado por esa adversidad decidió volver a él, a su padre, y confesar humildemente su falta. Y llegó con esas ropas de forma arruinada a la casa. Cuando se encontraba a cierta distancia, su padre vio un vagabundo que venía y lo primero que hizo fue pensar en aquel hijo que le había abandonado algunos años atrás. Y sus sentimientos paternos se conmovieron y a pesar de todo lo que veía degradado de su hijo, no esperó que su hijo recorriera la distancia para llegar a su casa, sino que él se apresuró a ir a su encuentro. No le dijo reproches, sino que con tierna compasión y piedad por el hecho de que por su causa pecaminosa estaba en ese lugar. Ahora entonces, con ese estado demacrado que indicaba claramente esa vida mala que había llevado, un andrajoso pordiosero con sus pies sucios, desnudos, ese padre sintió la necesidad de darle el amor que necesitaba. Por lo tanto, estrechó a su hijo rebelde contra su corazón y lo envolvió en una rica túnica, lo abrazó contra su pecho y entonces le manifestó ese amor de padre. El hijo, tembloroso, que había temido mucho que se lo repudiara, obviamente no estaba preparado para ese recibimiento. Es más, él sabía que no lo merecía. Lucas 15:21 nos dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él solo esperaba que pudiese ser un jornalero más de la finca, pero su padre pidió todo el respeto especial y la vestimenta que lo ubicara de nuevo como un hijo de la casa. Recordemos que el hijo mayor que se encontraba en el campo no sabía que su hermano había regresado,
pero escuchó la algarabía, el regocijo de lo que había ocurrido. Así que se le dio la muerte a un becerro grueso para ofrecerlo en banquete por esa felicidad que tenía el padre. El hermano se sentía muy indignado y empezó a pensar en lo mal que su padre estaba actuando. No obstante, su padre le suplicó que fuese y recibiese a su hermano con alegría porque estaba de regreso. Lucas 15, del 29 al 32 nos dice, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este, el que consumió toda tu hacienda con rameras, has matado un becerro grueso. Sin embargo, el padre le dijo que él siempre había estado con él y que tenía todo lo que había necesitado, que manifestara su alegría a ese hermano que todos pensaban que estaba muerto. Esa parábola fue dada por Cristo para representarnos a nosotros que nuestro Padre Celestial recibe a todos los errantes y arrepentidos que han pecado contra Él. Pero en esa compasión que tiene nuestro Padre Celestial, que es lleno de piedad y de perdón, revela la alegría con la cual Dios se llena cuando un hijo que ha caído en desgracia regresa al afecto filial. Dios se alegra mucho porque sus hijos regresan a su camino. El regreso del hijo pródigo fue fuente de mayor alegría y las quejas del hijo mayor, su actitud, es justamente esa actitud que asumen muchos hermanos cuando ven que alguien que ha caído regresa y se esfuerzan demasiado para hacer notar dónde han errado a los que llegan. Y entonces empiezan a darles cierto tipo de avisos que no vienen al punto en ese momento. El que llega de regreso, el que está de nuevo en la iglesia necesita piedad, ayuda, simpatía, no desaliento ni inquisición. Manifestemos el perdón que Dios manifestó y que manifiesta con todo aquel que regresa a sus pies. Hagamos como ese padre de esta hermosa parábola que el Señor nos enseñó. Que Dios les bendiga.